Hermanos, el Señor los bendiga grandemente en esta noche de viernes de estudio bíblico. Una satisfacción muy grande poder llegar a ustedes nuevamente con otro tema muy importante dentro de esta serie que estamos desarrollando. Ciertamente es muy necesario que todos nosotros, hermanos amados, como hijos de Dios y como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, conozcamos lo que significan las profecías mesiánicas. ¿A qué se refieren las profecías mesiánicas? El Señor Jesucristo como cumplimiento de estas profecías mesiánicas. Este es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces empezando, pero como siempre en oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, Señor, una vez más por este tiempo que nos regalas, por tu misericordia y tu amor, Señor, para poder desarrollar este tema que es fundamental para conocer, Señor, lo que las Escrituras mencionaron de ti desde antes, desde siglos antes, Señor. Gracias, Padre, gracias, Rey. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder y a ti la alabanza, Señor. En el único nombre que conocemos para ser salvos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, papito. Bien, amados, entonces empezamos el tema. El Señor Jesucristo como cumplimiento de las profecías mesiánicas. Muy importante lo que vamos a desarrollar en esta noche. Amén. Gloria al nombre del Señor. Empezamos entonces con el Evangelio de Lucas, capítulo 24, 25 al 27. ¿Por qué? Ese es justamente cuando el Señor aparece a dos de sus discípulos. Entonces Él les dijo esto: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y nota y subraya esto: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y esto es muy importante, subráyalo. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Justamente el propósito de este tema es esta parte: lo que realmente profetas en el Antiguo Testamento ya anunciaron acerca de la primera venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. La pregunta que nos hacemos inicialmente, la primera venida del Señor Jesucristo ¿fue anunciada en el Antiguo Testamento? ¿Será que fue anunciada en el Antiguo Testamento esta primera venida? En el Antiguo Testamento se registran más de 300 profecías mesiánicas que anunciaban la venida del Mesías Jesucristo. Esto precisamente en el Antiguo Testamento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy importante. El hecho de que en el Antiguo Testamento no aparezca el nombre de Jesús radica en que el nombre, sobre todo nombre, Jesús, no había sido todavía revelado por Dios a los hombres. ¿Cuándo fue esta revelación? ¿Cuándo se realizó esta revelación? La primera vez fue en la anunciación que hizo el ángel Gabriel a una muchacha virgen, desposada o comprometida, llamada María, en sentido de que de ella nacería en forma sobrenatural un hijo varón, que sería llamado Hijo del Altísimo, y al que pondría por nombre Jesús, que significa Salvador. El significado de Jesús es Salvador. Amén. Precisamente esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31 y 32. El ángel Gabriel le anuncia a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Tremenda. Ahí está mencionado por primera vez el nombre de Jesús. Este anuncio, ¿cuándo aparece por primera vez en la Biblia? El anuncio de la venida del Señor. El anuncio de la venida de nuestro amado Rey Jesucristo en su primera venida.
El primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, registra por primera vez el anuncio de la venida del Señor. Por primera vez en la Biblia está en Génesis. El relato bíblico en Génesis nos hace conocer la caída en pecado, en desobediencia del primer hombre y la primera mujer, creados por Dios, Adán y Eva. Antes de la caída, ellos tenían una comunión íntima con el Señor. Su comunión realmente era maravillosa y era íntima. Amén. Justamente esto nos muestra en Génesis. Pero una vez que la semilla de pecado entró en sus vidas, esto está en Génesis capítulo 3, versículo 6, tuvieron que ser alejados de la presencia del Dios Santo. Precisamente es lo que menciona Génesis capítulo 3, versículo 6. Amén. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y ahí fue donde vino la caída. Sin embargo, en su grande misericordia, nuestro amado Dios les entrega la primera promesa de bendición. La primera promesa en la Biblia. Y es que de la simiente de la mujer, a través de los siglos, vendría en el futuro el Salvador del mundo, que habría de pisar la cabeza al enemigo de las almas, Satanás. Esta primera promesa en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a ver más adelante. Siglos más tarde vendría el Mesías en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en la cruz del Calvario derrotó para siempre al adversario Satanás. Cristo significa, por si acaso, Mesías. Cristo significa Mesías, el enviado, y Jesús significa Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos más adelante entonces viendo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, anota en tu libreta y subraya en tu Biblia. Génesis 3:15 es la primera promesa de las muchas promesas que existen en la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa en la Biblia, precisamente hablando de las dos simientes. Una vez fuera del paraíso terrenal, Adán y Eva perdieron el tremendo privilegio de poder permanecer en la presencia de Dios vivo. Fueron arrojados del huerto, fueron echados del huerto de Edén, producto del pecado, de la caída. Por su caída en pecado, perdieron su comunión con Él. Entonces el Señor proveyó para Adán y su descendencia el sistema de sacrificios a través de los cuales podrían volver a encontrarse con el Señor. De esa manera es el Señor el que establece el sistema sacrificial de sacrificios que se darían de ahí en adelante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, Adán, como varón y cabeza de hogar, Génesis 3:16, debía preparar un altar donde ofrecer animales inocentes, a los que sacrificaba y luego ofrecía al Señor en holocausto. Ahora, esta figura espiritual significaba que esos animales sacrificados morían en sustitución de aquellas personas que los estaban ofreciendo. Era importante entonces este sacrificio para que los pecados fueran perdonados. Amén. Este sistema lo estableció el Señor a partir de la caída de Adán y Eva. Amén. Generación tras generación se fueron cumpliendo estos sacrificios de animalitos, cuyo derramamiento de sangre permitía que los pecados fueran ¿qué? Remitidos, o sea, perdonados delante de Dios. Eran perdonados, eran cubiertos delante de Dios. Era la única forma de poder volver a acercarse a un Dios santo. Hebreos 9:22, ¿qué nos dice? Ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento:
Casi todo es purificado según la ley con sangre. Subraya esto, que es un principio espiritual. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Que sin derramamiento de sangre no podría haber perdón de pecados. Y era necesario que un ser muera en lugar de la persona que estaba ofreciendo. Ese era el sistema sacrificial, el sistema de sacrificios. Amén, de corderitos y machos cabríos a lo largo de los siglos. En la Biblia encontramos a personajes prominentes del Antiguo Testamento precisamente ofreciendo sacrificios al Señor. Esto lo vemos en el relato bíblico que tú vas a poder desarrollar y poder leer in extenso en el Antiguo Testamento. Amén. Vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿no es cierto?, desde el justo Abel. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 4, versículo 4, ¿no es cierto? Dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso está en Génesis 4:4. Noé, eso lo puedes leer en Génesis capítulo 8, versículo 20. Noé también ofreció sacrificios. Abraham, en Génesis capítulo 22, versículo 13 lo puedes ver. Isaac también ofreció sacrificios. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 26, versículo 25. Jacob también, Génesis capítulo 33, versículo 20. Esto en el tiempo de los patriarcas. Ellos fueron ofreciendo sacrificios en cumplimiento del mandato de Dios, que era necesario estos sacrificios para volver a tener comunión con Él. Amén. Encontramos a Moisés, por ejemplo, el personaje prominente del Antiguo Testamento, en el libro ya de Éxodo, ¿no es cierto? En el libro de Éxodo capítulo 12, ¿no es cierto?, en su obediencia de celebrar lo que se conoce y se conoció en el Antiguo Pacto, se conoce como la primera Pascua, que sellaría la liberación del pueblo de Israel de casa de servidumbre en Egipto. Por el relato bíblico sabemos, amados, de que definitivamente el Señor, por la desobediencia de Faraón de no dejar libre a su pueblo cuando estaban esclavizados, mandó 10 tremendas plagas, y la última, la 10ª plaga, fue la muerte de los primogénitos. Eso está registrado tremendo en Éxodo capítulo 12, cuando celebran por primera vez la Pascua. La Pascua sería una celebración ¿de qué? Pascua significa pasar de largo. El destructor vería la sangre en los postes y en los dinteles, y veré la sangre y pasaré de largo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Éxodo capítulo 12. Y precisamente de esa manera, al celebrar la Pascua, los hijos primogénitos de los judíos fueron salvados de morir, y no así los hijos de los egipcios, incluido el hijo del faraón. Esto lo puedes leer in extenso en Éxodo capítulo 12, cuando por primera vez se celebra la Pascua. Vamos a ver más adelante. Esta celebración de la primera Pascua apuntaba, señalaba de una manera muy clara lo que siglos más tarde se cumpliría plenamente con la venida de nuestro amado Rey Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Esto justamente, recordando esto, que el Antiguo Testamento contiene el Nuevo y el Nuevo explica el Antiguo. En esta celebración de la Pascua se estaba apuntando, es la figura y sombra de lo que siglos más tarde se cumpliría a plenitud con Jesucristo el Señor. Luego, más tarde encontramos sacrificios de animales ya en un sistema sacrificial establecido en el primero, en el tabernáculo de reunión, levantado en el desierto. Una vez que salieron de casa de servidumbre con mano fuerte, fueron por jornadas rumbo a la tierra prometida. Esto está en el relato bíblico ampliamente descrito. Ya el Señor estableció ya con la ley, ¿no es cierto?, que vino con Moisés en Levítico capítulo 1, ya se establece el sistema de sacrificios. Las 5 primeras ofrendas
ofrendas que apuntan a Jesucristo. En la primera ofrenda, el holocausto, y otras más que el Señor establecería a través de Moisés y los registraría en Levítico. Amén. Más tarde, los sacrificios continuos, ¿no es cierto? Ya una vez en la tierra prometida, ya una vez que llegaron a la conquista de la tierra prometida, se levantó el templo, ¿no es cierto? El templo judío. Los sacrificios continuos se establecerían, y eso está en Números capítulo 28, versículos 3 y 4. Fueron establecidos en el templo judío, edificado ¿dónde? En Jerusalén, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por él mismo y por el pueblo que esperaba afuera. Es interesante destacar lo siguiente: el templo judío tenía las tres áreas importantes: el lugar santísimo, el lugar santo y los patios. Al lugar santísimo solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre del altar del holocausto en representación del pueblo que estaba esperando afuera. Primero ofrecía por sí mismo y después por el resto de los que esperaban afuera. Amén. Muy bien, seguimos más adelante. Sin embargo, todo esto no era más que figura y sombra, que precisamente nos habla en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 1, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y eso está precisamente, vamos a leer por favor, Éxodo capítulo 10, versículo 1. Y dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, ¿no es cierto? Porque yo he endurecido el corazón, dice, y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos mis señales. El mayor y más grande sacrificio sería precisamente con la muerte de los primogénitos, que se efectuaría en el cumplimiento de los tiempos, con la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo. Eso está ya en el Nuevo Testamento, y el evangelista Juan el Bautista, precisamente, ¿no es cierto?, él mostraría el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús, que Jesús venía a él, y afirmó algo extraordinario: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos sacrificios continuos, sacrificios del Antiguo Testamento, apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos sacrificios solamente cubrían los pecados, pero el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. Más adelante vamos viendo. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían los pecados delante de Dios. Los pecados eran perdonados, pero no quitados. Hoy la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Dónde está eso, hermanos? ¿Dónde encontramos esta preciosa verdad? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Primera de Juan, capítulo 1, justamente nos muestra esta preciosa verdad. Versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo, ¿y qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Subraya esto: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios, amén. La pregunta que nos hacemos: ¿a qué se llaman profecías mesiánicas? ¿Cómo podemos diferenciarlas de las demás profecías de la Biblia? ¿A qué se llaman profecías mesiánicas? Amén. Esta noche vamos a aprender. Las profecías mesiánicas son aquellas que fueron anunciadas por profetas de Dios y quedaron registradas en el Antiguo Testamento en relación con la primera venida de nuestro amado Rey Jesucristo.
con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las profecías mesiánicas que anunciaban la primera venida. Luego de siglos de haber sido anunciadas por primera vez, tuvieron su pleno cumplimiento con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Son mesiánicas porque se refieren únicamente al Mesías Jesucristo. Y esto por eso las diferencia del resto de las demás profecías. De las más de 300 profecías mesiánicas anunciadas en el Antiguo Testamento y fielmente cumplidas en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro amado Rey Jesucristo, mencionaremos algunas de ellas. Este es también parte del estudio que estamos desarrollando en esta noche. La primera venida del Mesías fue anunciada ¿a quién? A Moisés. A Moisés se le anunció que vendría el Mesías Jesucristo. ¿Dónde está esto? Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18. Le dijo el Señor a Moisés: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. De esta manera el Señor estaba haciendo que Moisés profetice la primera venida, que se llamaría la venida del profeta, con mayúscula. Amén. Gloria al nombre del Señor. Siglos más tarde sería enviado el profeta prometido por Dios a Moisés en la persona del Señor Jesús. Tan evidente era esto que el pueblo judío esperaba a este especial profeta, que le preguntaron a Juan el Bautista si él era el profeta que había de venir. ¿Dónde está eso? Cuando le preguntaron precisamente a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces pensaron que él era el profeta profetizado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero él dijo: no. Él había venido a anunciar la venida del profeta. Más adelante, ¿qué vemos? En el pasaje de los evangelios, donde se relata la transfiguración que tuvo el Señor Jesucristo delante de 3 de sus asombrados discípulos en el Monte Santo, aparecen junto a Jesús, en un lado el siervo que había recibido la profecía de su primera venida siglos antes, Moisés, y al otro el profeta Elías. Lucas capítulo 9 versículo 30 nos muestra el momento de la transfiguración que tú puedes leer in extenso. Amén. Gloria a Dios. Vamos más adelante. La profecía se había cumplido a plenitud. Había llegado el profeta anunciado por Dios, que salvaría a la humanidad de sus pecados y transgresiones, muriendo por ella en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. El Mesías también nos muestra la profecía en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que el Mesías nacería en Belén. Esto está en una profecía registrada en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentra esto? En Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los siglos de los días de la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Amén. Lucas 2, 4, 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Sabemos por el relato bíblico, hermanos, que tuvieron que ir y volver al lugar donde habían nacido, ¿verdad? En Belén. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento de María, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestro amado Salvador nació en Belén, cumpliendo de esta manera plenamente la profecía.
Gloria al nombre del Señor. El Mesías nacería de una mujer virgen, también nos dice la profecía. Una de las tantas profecías mesiánicas cumplidas a plenitud en el Señor Jesucristo. Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:18 al 25 precisamente está registrado esto. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Está todo el relato en Mateo 18 al 25. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Amén. ¿Qué era? Precisamente que nacería. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando el verbo, la palabra viva, el Señor Jesucristo, se hizo carne, naciendo sobrenaturalmente de una muchacha desposada y virgen, habitó entre nosotros y se cumplió plenamente esta profecía. El Mesías sería traicionado por alguien de su confianza, por 30 piezas de plata. Eso también estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que sucedería con el Mesías venidero, Jesucristo, que vendría por primera vez. ¿Dónde está eso? El libro de Salmos 41:9 dice: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hablando acerca de Judas. Zacarías 11:12 al 13, es tremenda esta profecía, hermanos queridos. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. Zacarías profetizó acerca de esto. Mateo 26:14-15 precisamente nos muestra que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Qué terrible. ¿Eh? Así está descrito. Cuando uno de los discípulos del Señor, Judas Iscariote, dominado por su amor al dinero, precisamente lo que nos advierte Colosenses capítulo 3 versículo 5, se dirigió a los principales religiosos enemigos del Señor para ofrecerles traicionarlo, entregándolo, sin darse cuenta estaba cumpliendo con una de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Judas había sido tesorero y hombre de confianza del Señor. También otra profecía mesiánica. Fueron anunciados los sufrimientos del Mesías. En este punto, hermano, hermana, tienen que tener mucha atención, porque hay un salmo que es por excelencia, que anuncia precisamente los sufrimientos del Mesías. ¿Dónde está eso? Vamos a desarrollar en este tema. Amén. Vamos adelante. Salmo capítulo 22:1. Es el salmo por excelencia que nos muestra, hermanos amados, de una forma extraordinaria. Profetiza lo que vendría. La expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estáis tan lejos de mi salvación? Las palabras de mi clamor. Ahí está. ¿Amén? El Salmo 22. La palabra de Dios nos enseña que este Salmo 22, en el versículo 7 y 8: todos los que me ven me escarnecen o se burlan, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Es precisamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Amén. Para el cumplimiento de este salmo de una manera extraordinaria. Más adelante, ¿qué vemos, hermanos amados? Salmo 22, en el versículo 16 dice: porque perros me han rodeado. Dice: han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En este punto, hermanos amados, algo extraordinario para ese momento, porque no se conocía la muerte por crucifixión, no se sabía de eso de horadar manos ni pies. Y ahí está descrito tremendamente: horadaron mis manos y mis pies. Salmista David, inspirado por el Espíritu Santo.
El versículo 18 de este salmo, justamente el cumplimiento de lo que posteriormente iría a pasar. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente el cumplimiento de esto que leíamos en el libro de Salmos, capítulo 22. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lucas 23, 33 al 35. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Qué tremendo el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Gloria al nombre del Señor. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Gloria al nombre del Rey. El Salmo 22, entonces, hermanos amados, es en esencia un salmo mesiánico. En esencia es un salmo mesiánico. Salmo 22, tremendo lo que encontramos ahí como profecía mesiánica. En todo el Salmo 22 encontramos un extraordinario anuncio de lo que serían los sufrimientos del Mesías, que se cumplió en la muerte de nuestro amado Rey Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 14 dice: he sido derramado como aguas. Describe la intensa transpiración que él sufrió bajo el sol abrasador del Medio Oriente. He sido derramado como aguas. Eso está en el versículo 14 del Salmo 22. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otro detalle, en el versículo 14 dice: y todos mis huesos se descoyuntaron. Esto es uno de los terribles resultados de colgar a una persona suspendida de sus brazos. Los músculos se fatigan, se estiran, los huesos se salen de su coyuntura por el propio peso de la persona. En el versículo 16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Extraordinaria descripción de la forma de muerte que sufrió el Mesías en la crucifixión en el Calvario. Se profetizó que el Mesías sería además sepultado en la tumba de un rico. ¿Dónde está eso? En la profecía mesiánica en el Antiguo Testamento ya se anunciaba. El profeta Isaías 53:9: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahí está. Mateo 27:57: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José de Arimatea el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Este hombre rico, llamado José de Arimatea, muy posiblemente como otros, no sabía que con su acto también cumplía con otra de las tantas profecías mesiánicas. Gloria al nombre del Señor. Fue profetizado que el Mesías resucitaría. Eso también estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en una parte de las profecías mesiánicas. Gloria al nombre del Señor. Salmos 16, 9 al 10, que dice: se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Subraya esto y anota: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria al nombre del Señor.
Mateo 28, 8 al 9, que dice: entonces, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Había resucitado. A diferencia de líderes religiosos, fundadores de religiones que vivieron en diferentes tiempos, como Buda, Confucio, Mahoma, Zoroastro y qué sé yo, sus tumbas se hallan con sus respectivos restos. Existe una única tumba que está vacía, y es la del Señor Jesucristo, puesto que Él vive. Gloria al nombre del Rey. Él vive. Juan 14, 19. Todavía un poco, dijo Jesús, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya, su promesa del Señor. Se profetizó su ascensión a la diestra del Padre. También ascendió a la diestra del Padre. Salmo 111. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se está refiriendo el salmista? Al Padre, refiriéndose al Hijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mateo 22, 41, 46. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo, o sea, el Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es eso? Si es hijo de David. No, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque el salmista se estaba refiriendo al Padre, que se estaba dirigiendo a su Hijo Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es el momento del cumplimiento de la ascensión del Señor. Hechos 7, 55, 56. Esteban, el primer mártir de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Marcos 12:35. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la multitud del pueblo le oía de buena gana. Lucas 20, 41, 40. Entonces les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces su hijo? Amén. Jesucristo es el Mesías prometido por Dios. Jesucristo es el Mesías prometido por Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a través de las profecías mesiánicas, anunciado ampliamente, especialmente por un siervo profeta llamado Isaías. Y ahí tienes los versículos que los puedes leer in extenso. Y Isaías por eso es conocido como el profeta mesiánico, por la cantidad de profecías mesiánicas que se encuentran en su libro. El Señor Jesucristo está en todas las escrituras. Él es el espíritu, Él es la esencia de la profecía. No se puede hablar de profecía bíblica sin tomar en cuenta al Mesías Jesucristo como centro. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y subraya esto: porque el testimonio de Jesús es el espíritu, la esencia de la profecía. De esta forma, hermanos amados, hemos concluido este tema, que es, por cierto, importante conocerlo, acerca de las profecías mesiánicas. Concluimos siempre con este pasaje, que quiero que lo leas y lo medites siempre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos,
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pido al Padre en el nombre de Jesús que este estudio sea de bendición para todos ustedes, amados, y el Señor los bendiga grandemente. No dejen de escudriñar la palabra, porque ellas dan testimonio del Rey. Bendiciones, el Señor los bendiga.